Hola jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a explicar el tema que se ve en algunos cursos de física 4, ¿sí? Que se llama galvanómetro. El galvanómetro es un instrumento de medición ya muy viejito, analógico, ¿sí? Es decir, que tiene eh, agujas todavía, pero es muy exacto, tiene una exactitud tremenda y funciona bajo el principio del torque de una bobina. Ustedes ya generalmente ya vieron que una bobina, cuando se encuentra dentro de un campo magnético y esta bobina circula una corriente eléctrica, entonces la bobina tiende a efectuar un movimiento de giro o de rotación, ¿sí? Entonces, fíjense bien aquí. ¿Qué es lo que tiene un galvanómetro? Bueno, principalmente tiene un imán de herradura, ¿sí? ¿Sí? Lo que tiene dos polos, el cual forma un campo magnético y baña totalmente, ¿sí? Envuelve en ese campo magnético a una bobina. Esta bobina está sujeta por medio de un resorte para que no esté, al momento que se mueva, la bobina no esté así, sino que ese resorte le dé un amortiguamiento, no esté variando la aguja, sino que la aguja se mueva y se quedándose quieta, ¿sí? Y está acoplada a la aguja, la cual lo lleva a una escala. Entonces cuando circule una corriente, esta se tenga que mover, ¿sí? Y me efectúe una medición. Este aparatito es capaz de detectar corrientes de microamper, ¿sí? Entonces por eso es una corriente muy pequeñita, de tal manera que es un elemento muy exacto. Pero solamente si máximo yo le puedo poner miliamperes. ¿Eso qué quiere decir? Que es un aparatito que me detecta esos valores de corriente muy pequeños. Y yo le puedo alimentar tanto corriente como voltaje. O sea que un galvanómetro puede medir corrientes muy pequeñitas y voltajes muy pequeñitos. Pero yo lo puedo utilizar como base para que pueda medir cualquier valor de corriente y de voltaje, solo incrementándole una resistencia a este circuito de mi galvanómetro. ¿Estamos? Entonces, aquí yo lo utilizo. Todo esto es únicamente un galvanómetro. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero convertir en un ampéretro? ¿Sí? O sea, que me mida amperes, no miliamperes, sino amperes, del orden de 5, 10, 15, 20 amperes. Bueno, pues para eso, muchachos, yo ya le debo de conectar aquí una resistencia en paralelo. Esa resistencia se llama una resistencia derivadora, ¿sí? O shunt, ¿sí? Pero ya con esa resistencia, entonces ya no va a ser un galvanómetro. Se convierte en un ampérmetro. Ya no un galvanómetro. Sin la resistencia es un galvanómetro, pero con la resistencia ya es un ampérmetro. O sea que ya mide corrientes. Ustedes, si han utilizado un ampérmetro, se han dado cuenta que pueden tener varias escalas, porque tienen varias resistencias conectadas en paralelo, ¿sí? Pues puedo conectar varias, ¿sí? Pero aquí nomás dejémosle una únicamente, la que ustedes quieran. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues cuando yo le conecto esta resistencia, yo ya puedo medir una resistencia, una corriente más grande. Vamos a pensar, 10 amperes, ¿sí? Yo aquí voy a hacer pasar una corriente de 10 amperes, ¿sí? Cuando llega esa corriente a este nodo, ¿sí? Va a viajar, la corriente se va a dividir y una parte va a viajar por esa resistencia shunt, ¿sí? Y otra parte muy pequeñita va a viajar por la bobina del galvanómetro. Entonces, como esta bobina está diseñada para soportar valores muy pequeños, entonces esta corriente debe de ser pequeñísima, ¿sí? Muy pequeña, y es la corriente que le vamos a llamar la corriente del galvanómetro. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si aquí van 10 amperes y este solamente mide hasta miliamperes. Ah, bueno, pues entonces esta resistencia tiene que ser muy pequeña. Ustedes saben
que la resistencia se define como la oposición que presenta un material al paso de la corriente. Y la corriente es inteligente, ¿sí? Cuando llega, va a buscar donde hay menos oposición. Si esta le presenta menos oposición, entonces toda esta corriente se va a ir para acá. La gran mayoría se va a ir para acá. Vamos a pensar, 9.999 amperes se fueron por esa resistencia Shunt. Y solamente 0.001 amper siguió al galvanómetro. Pero con ese valor es suficiente para generarme una deflexión y tener un desplazamiento de mi aguja en mi galvanómetro, ¿sí? Teniendo una medición, ¿ok? Entonces, pero entonces la duda es, ¿de qué valor yo voy a poner esa resistencia aquí para que esto se cumpla? O bien, si yo quiero medir 20 amperes, o si yo quiero medir 30 amperes, ¿qué valor de resistencia es la que yo debo de conectar ahí? Bueno, pues entonces, para eso se hace un circuito análogo, ¿sí? En donde vamos a tener la resistencia de la bobina del galvanómetro, ¿sí? Y la resistencia Shunt. Y esta va a estar conectada, pues, a una fuente de alimentación, ¿sí? Y pues lo vamos a trabajar como un circuito de dos resistencias en paralelo, ¿ok? Entonces fíjense bien, en paralelo tenemos una ventaja, que los voltajes en mi circuito paralelo son los mismos, o sea que el voltaje que está en esta resistencia va a ser el mismo que yo tengo en esta otra resistencia. Como esta del galvanómetro, pues vamos a ver que el voltaje del galvanómetro y el voltaje de la resistencia Shunt son los mismos, ¿sí? Entonces yo puedo decir que el voltaje del galvanómetro es igual al voltaje de mi resistencia Shunt. Pero según ley de Ohm, el voltaje, voy a poner aquí, voltaje es igual al producto de la resistencia por la intensidad. Entonces yo pongo aquí que la resistencia del galvanómetro por la intensidad del galvanómetro va a ser igual a la resistencia Shunt por la intensidad de la corriente que pasa por la resistencia Shunt. Pero como mi incógnita es esta, la despejo, ya la hice, ¿no? Y entonces me queda que la resistencia del galvanómetro por la intensidad del galvanómetro entre la corriente de la resistencia Shunt va a ser igual a la resistencia que yo debo de conectar para que ese circuito funcione. Sí, pero ustedes estarán preguntando, sí, pero no sé cuánto vale la corriente, ¿sí? Que va a pasar por esa resistencia Shunt. Y efectivamente, no lo sabemos. Sin embargo, sí sabemos que aquí va a circular una corriente total, que es la que nosotros les vamos a proporcionar. Y que esta corriente total se va a dividir en una corriente Shunt y una corriente o una intensidad del galvanómetro. Así. Entonces, yo puedo decir que la corriente total es igual a la suma de la corriente Shunt más la corriente del galvanómetro. Y ya de ahí, porque este dato sí lo conozco, yo sé cuánta corriente lo voy a querer medir como máximo. Y esta es un dato de placa. Entonces, ya ahí yo lo despejo y me queda que la corriente total menos la corriente del galvanómetro es igual a la corriente Shunt. De tal manera entonces que, si lo sustituyo aquí, hacemos un giro de 180 grados según las matemáticas, SH va a ser igual a la resistencia del galvanómetro por la intensidad del galvanómetro entre la corriente que yo voy a medir menos la corriente del galvanómetro. Y esta sería mi ecuación general para que yo la pueda utilizar en un galvanómetro si yo lo quiero convertir a un ampérmetro. Hago esta ecuación, estos datos son de placa, ¿sí? Atrás del galvanómetro están, ¿sí? O enfrente, en la parte de enfrente están estos datos y esta es la corriente que yo deseo medir. De esa manera yo calculo la corriente del
la resistencia que yo debo de conectar entre estas dos terminales en paralelo a mi bobina para que se convierta en un amperímetro. Espero que se haya entendido.